radical y que ahora mismo El País es el periódico del poder? No, depende de lo que sea. El poder es una cosa tan amplia. Del poder que el poder gobierna es España una cosa en la muy actualidad. grande, ¿no? Los periódicos son gubernamental. Sí. Ah, bueno, del gobierno, sí, no del poder. además él también está muy ligado políticamente, ¿no? Entonces... No, yo no lo creo. El año 1988 fue el año en el que se produjo el primer gran cambio en la cúpula del diario El País desde que había existido, porque don Juan Luis Cebrián dejaba la dirección del periódico para pasar a asumir la dirección empresarial de Prisa, aunque siempre bajo la tutela de don Jesús Polanco, que decía que se quería retirar, pero en la práctica estuvo al frente de Prisa y del País hasta el último día de su vida. En mi caso no es un caso extraordinario. En Estados Unidos ha habido muchísimos periodistas que luego se han dedicado a la gestión empresarial. Recuerdo, por ejemplo, Peter Kahn, que fue premio Pulitzer como corresponsal en Polonia del Wall Street Journal y luego fue presidente del Wall Street Journal y del Dow Jones. Y hay muchos más ejemplos, empezando por los ejemplos históricos de Randolph Hearst, etcétera, ¿no? O sea que no es una cosa tan extraña en el mundo. ¿Y qué le lleva a alguien que se ha dedicado al periodismo por vocación y por pasión por el oficio periodístico, en un momento de su vida o de su carrera profesional, a decir, aparto el día a día del oficio y me dedico a otra cosa, que es la condición de gestor? Me llevó Jesús Polanco, que me lo pidió. Lo cuento en el libro, cómo se produjo esta decisión, las razones que él me dio, que yo creo que tenían sentido, y quien me llevó fue Jesús Polanco. No sé si me llevó o me empujó, pero esa fue la razón. No, pero usted aceptó la propuesta. Acepté la propuesta porque efectivamente Jesús y yo éramos un equipo de trabajo. Yo lo decía en el libro, explico cómo él razonó la propuesta y pensé que era mi obligación y mi responsabilidad aceptar. Bueno, yo me incorporé a una operación. El padre de la operación no fui yo, fue Juan Luis Cebrián, que fue el director del periódico. Yo en aquel momento era el consejero delegado de la empresa. Lo que hice fue aportar el aparato empresarial que permitiera el desarrollo del país. Tengo que decir que de las cosas que estoy más orgulloso es haber hecho esa tarea. Aquel ascenso de don Juan Luis Cebrián al cargo de consejero delegado del diario El País provocó dos marchas muy duras para la empresa. Primero, la marcha de don Javier Baviano, probablemente porque aspiraba a asumir el cargo de consejero delegado en lugar del señor Cebrián, y como Polanco le eligió al señor Cebrián y no a él, pues optó por marcharse. No, Javier no nos deja porque lleva mal que sea yo consejero delegado de él. Y el hecho de dejar la dirección del País tiene algo que ver con ese mayor dedicación a este oficio. No tiene nada que ver en su motivación inicial. La motivación inicial es que queremos hacer un grupo de comunicación fuerte, capaz de resistir la competencia europea y de estar en Europa, por lo tanto de estar no solo en España, sino en Francia, en Italia. Y vimos que una manera de hacerlo era asumiendo yo la responsabilidad de la empresa y dejando, después de casi 13 años, el duro trabajo de director de un periódico. Y segundo, el del señor Martín Prieto, el que había sido el eterno subdirector de don Juan Luis Cebrián y se supone que amigo personal, que se sintió excluido del nuevo staff de la empresa y abandonó la compañía, primero con cierta discreción, pero a partir de unos años pasando a ser uno de los mayores atacadores. Probablemente la mayoría de ustedes ignoren quién es Juan Luis Cebrián, no se pierden absolutamente nada. Fue en tiempos director del diario El País, hoy es consejero de Bankinter y en los tiempos muertos que le deja su actividad bancaria se dedica a hacerle perder dinero al gran editor español que es Jesús de Polanco, a quien se lo debe todo. Lo que no entiendo es que un hombre tan inteligente como Jesús de Polanco sostenga el delirio agresivo de este fascista censor profesional llamado Juan Luis Cebrián Echarri. No te engañas, este Prieto era un alcohólico, era un desequilibrado. Sí, o sea, no era desequilibrado porque fuera alcohólico, fue alcohólico porque estaba desequilibrado y con problemas familiares de todo género. Bueno, es otra argucia de los críticos, los que critican a los que van por delante,
que hay un momento en que solo saben insultar. Yo no les doy demasiada importancia. La primera persona que los señores Polanco y Cebrián querían como nuevo director del diario El País era el periodista catalán don Antonio Franco Estadella, que había dirigido con éxito el periódico El País en Cataluña después de abandonar el periódico del Grupo Z. El problema es que justo en ese momento don Antonio Asensio Pizarro, el presidente del Grupo Z, le hizo una oferta muy importante a don Antonio Franco Estadella para que volviera al periódico de Cataluña, y la aceptó. Por tanto, Polanco y Cebrián se encontraron sin el sustituto que querían inicialmente. Entonces me llaman por la noche Cebrián y Polanco y me dicen que han decidido que Cebrián se va a jubilar dentro de un año y tendrías que venir ya a instalarte a vivir aquí. Y yo les digo, bueno, que me lo tengo que pensar. Y me dicen, ¿cómo que te lo tienes que pensar? Y llego al avión y está Asensio. ¿Y qué te pasa? Y entonces yo, mira, me plantean que tengo que venirme a vivir a Madrid. Y entonces Asensio, que es un puta, dice, Antonio, cuando sacamos el periódico, hablamos de muchas cosas que haríamos si el periódico iba bien. Si dieras el paso, hacemos la edición de La Lengua Gemena y luego hacemos a la operación de hacer unos talleres propios. Lo del catalán lo dices en serio, cabrón. Dice, claro, si tú sabes organizarlo, yo te pongo el dinero. En aquel avión le digo, ya te digo que sí, no sé cuándo me puedo desvincular del país, porque así como tú me querías matar, pero nos fuimos llorando, pero en el país me pueden matar. Entonces apostaron por doña Soledad Gallego Díaz, pero en aquel momento, en aquel año 1988, doña Soledad Gallego Díaz rechazó asumir la dirección del diario El País, que además tenía que afrontar una serie de despidos que ella no quería asumir. Y entonces el cargo al final lo asumió el que había sido jefe de información económica del diario El País, don Joaquín Estefanía, y le tocó a él iniciar el segundo periodo en la historia del diario El País, donde se notaba que iba a ser un funcionamiento diferente. El nombre de Juan Luis Cebrián había salido en la portada de todos los números del País hasta ese momento como la firma del periódico. En cambio, el nombre de don Joaquín Estefanía no apareció en la portada de El País, como no volvería a aparecer el nombre de ningún director en la portada del País a partir de ese momento. Me llama la atención, ¿por qué en Madrid no ha podido haber todavía una mujer dirigiendo un periódico? No sé qué dicen. Bueno, la prologuista de su libro, Soledad Gallego Díaz se negó. Podía haber sido directora. Pudo haber sido la primera. Y se negó, y además durante mucho tiempo ni siquiera reconocía que se le habían ofrecido, ya lo admite, porque ya lo ha dicho Cebrián, que ella me invocó cuando yo le dije, venga, a tope. Me consultó a las 8 de la mañana y yo le dije, venga, a tope. Y ella me hizo gracia porque luego el argumento que decía era ese. Y resulta que cuando Joaquín Estefanía, íntimo amigo de ella y mío también, y magnífico director, fue el que se encargó de la dirección, ella dijo, yo me encargo del aspecto de las relaciones laborales, con lo cual, sí, como directora junta. Contradecía lo que había dicho inicialmente, ¿no? Que eso había sido un pretexto. Yo me enteré de que iba a ser director del País, quizá 48 horas antes de que lo supiese el resto de la gente, no mucho más, ¿no? Efectivamente le habían ofrecido a Sol Gallego eso y ella, por las circunstancias que fuese, decidió no tomarlo, ¿no? Y en conversaciones con Jesús Polanco y tal, fue muy explícito que era un momento en donde ya había acabado la transición política y entonces se iniciaba una especie de transición económica. Joaquín Estefanía, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué va a aportar usted al periódico desde la dirección? Pues intentaré aportar mi granito de arena de experiencia y sobre todo pues el trabajo de la dirección, de un trabajo mucho más en equipo que hasta ahora, puesto que los dos directores adjuntos que funcionaban hasta ahora continuarán conmigo, condición que he puesto para ser nombrado director del País. ¿Va a introducir usted algún cambio? Bueno, no, cambios de línea editorial y de línea profesional ninguno. Es decir, pretendo introducir algún tipo de cambio en la redacción de tipo intermedio para desarrollar los nuevos productos que están a punto de salir, que saldrán el próximo domingo, coincidiendo con el hecho de que por primera vez en la historia de este país
un producto, un medio de comunicación llega a una tirada superior al 1.000.000 de ejemplares. Hasta ese momento el nombre del director del País salía en portada. ¿Fue decisión suya el que ya no figuraba? Fue una decisión corporativa en el sentido de que había que institucionalizar el periódico. El periódico había sido un periódico muy personal de dos personas, es decir, de Jesús Polanco en un área y de Juan Luis Cebrián en otra, y se pensó que a partir de ese momento había que institucionalizarlo, ¿no? Pasó a formar parte de la Mancheta del Interior, ¿no? Dicen que la economía está de moda y al parecer los periodistas económicos también. Usted es un especialista en el tema. ¿Es ajena ese nombramiento con lo de que esté de moda tanto la economía en estos momentos en España? Pues yo creo que sí, que algo ha tenido que ver. Mi presidente, Jesús de Polanco, ha insistido mucho en el Consejo de Administración y en otros foros en donde ha participado en que la transición política pues se puede dar prácticamente por terminada y que es la transición económica la que estamos viviendo. Así que supongo que ese elemento pues habrá influido bastante. ¿Saldrá su nombramiento ya mañana en la Mancheta del periódico como nuevo director? No, en la Mancheta no, en la Mancheta saldrá el próximo lunes, puesto que así está acordado, pero saldrá en la primera página del periódico anunciado. No sé si Joaquín Estefanía nos puede adelantar algo de lo que dice en su primera página mañana en el diario El País. Pues sí, le tengo ya delante, es decir, porque me la han traído. Mandamos con la adjudicación del contrato del siglo que hace Renfe a la compañía francesa Alstom, y luego damos muy destacado a 3 columnas todos los cambios que se están produciendo en el grupo Prisa, que preceden a nuevos proyectos de expansión que serán públicos pues próximamente.